personas que llegan al fútbol desde la cancha, otras desde la tribuna, y nuestra invitada de hoy llegó desde las palabras. Es periodista, editora, autora y una de las voces más reconocidas cuando hablamos de lenguaje, medios y conversación pública. Fue editora fundadora de la edición en español de The New York Times, autora del libro Otro Fútbol Posible, y durante años ha dedicado su trabajo a observar cómo las palabras moldean la forma en la que entendemos el mundo. Porque para Paulina Chavira, nombrar bien nunca ha sido solo una cuestión de ortografía. También es una forma de preguntarnos quién pertenece, quién queda fuera y qué historias estamos contando. En una temporada donde el fútbol vuelve a estar en el centro de la conversación, quisimos sentarnos con una mujer que ha demostrado que a veces los cambios más importantes empiezan con una pregunta, una observación o incluso una tilde. Hoy queremos explorar a la señora desafiante que cuestiona, investiga y nunca se queda con la primera versión de la historia. Bienvenida a casa de la señora Paulina Chavira. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, la verdad, muy emocionada después de que el tráfico nos permitió llegar aquí. Ay, no, yo estoy feliz de ya por fin tenerte aquí conmigo, Paulina, y como decía hace un momento, tienes ese talento de explicar temas complejos, pero sin que parezca que no sabemos, ¿no? Entonces, gracias, eso espero. Entonces le vamos a entrar un poquito a toda esta parte que me intrigó mucho y me encantó leer sobre ti, que es que le entraste al tema del... Más bien, ¿cómo le entraste al tema del fútbol? Platícanos. ¿Cómo le entré al tema del fútbol? Sí. Pues mira, a ver, no sé, como a muchas personas les pasa aquí en este país, creo que el fútbol nos atraviesa, te guste o no te guste, ¿no? O sea, siempre hay algún partido de fútbol varonil, ¿no? Y así fue como yo crecí, o sea, con mi papá que pues sí sigue a la liga varonil, entonces veíamos los partidos. Nunca me interesó jugar fútbol, nunca fue algo que siquiera se atravesara por mi cabeza, a diferencia de otras mujeres que sí tenían esa espinita, ¿no? Así como decir, ay, yo quiero jugar. A mí la verdad que no. Mi hermana sí, y a mi hermana sí le tocó que le dijeran, ay, no, el fútbol no es para niñas y no se juega. Entonces como que ahí nos quedó la espinita clavada, pero pasó el tiempo y la vez que me harté del fútbol varonil. O sea, me pareció terrible ya como toda su toxicidad, que los jugadores parecía que no estaban realmente comprometidos con jugar y era más pose que otra cosa. Y dejé de ver mucho tiempo fútbol varonil. Y resulta que primero entré por la ortografía, digamos, y después entré por puro amor y feminismo, básicamente. La ortografía llegó porque en algún momento fui editora de The New York Times en español y yo era la encargada de hacer el manual de estilo de esta publicación. Entonces todo el día estaba buscando qué estaba mal escrito, ¿no? Así para evidentemente corregir lo que teníamos que corregir en los textos y demás. Y justo coincidió que era la preparación para el Mundial Varonil de Rusia 2018. Ok. Era 2017, México tuvo un partido contra Portugal y en ese partido pues salen todos los jugadores de Portugal con su camiseta muy hermosa, con acentos, con cedillas, así precioso, ¿no? Sí. Y en eso salen los de México y sale Hernández, Gutiérrez, Layun, y yo así de, ¿por qué las camisetas no tienen acentos? No lo podía creer, te lo juro. No puede ser. Entonces me puse loca en ese momento, cuando Twitter todavía era un poquito más, era Twitter, ¿no? De entrada. Sí, exacto. Y se podía escribir ahí un poquito más tranquilo. Y me acuerdo que así arrobé a la Federación Mexicana de Fútbol, a la selección, a Adidas, ¿no? Pues que son las que hacen las camisetas, a todo el mundo así, ¿cómo es posible que las camisetas no tengan acento, no? Y me acuerdo que mi jefe, pues vio, yo creo que mi tweet y me escribe y me dijo, quiero que hagas un artículo sobre esto. Y yo así como, yo no escribo, o sea, yo me la paso revisando, ¿no? O sea, sí hacía, por ejemplo, unos artículos muy cortitos de por qué decidíamos usar, por ejemplo, fútbol con acento sin acento, o cuáles eran las variantes que normalmente usábamos para ciertas palabras, ¿no? Porque pues la publicación era para todas las personas que hablan español, no solo para las de México, solo para las de España, ¿no? Pero yo así como ya un artículo y me dijo, sí, quiero que hagas un artículo. Y yo, bueno, pues ahí me tienes hablando al registro civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué pasa con nuestras identificaciones? Pues porque yo no sé si tú te has dado cuenta, no sabremos si tu nombre tiene tildes o no, pero ningún acta de nacimiento tiene acentos. No me había dado cuenta de eso. Ninguna. ¿Por? Pues porque por ignorancia, por comodidad, porque resulta que hubo una época en la que la gente creyó que las mayúsculas no se acentuaban. Y eso pasaba porque la máquina de escribir, o sea, no sé si te haya tocado usar una máquina de escribir, pero cuando tú ponías la letra mayúscula y la tilde, literal, las dos teclitas chocaban y no llegaban al papel.
Entonces, digamos que por un acuerdo social, la gente dijo, bueno, si haces un papel en máquina de escribir con mayúsculas, pues no le vas a poner acentos con la máquina, ¿no? Había quien le ponía los acentos a mano, pero en realidad nunca hubo ninguna regla así de ninguna ortografía que dijeran, ay, las mayúsculas no se acentúan. Claro que ya después si lo traspolamos a, tú imagínate en todas las oficinas del registro civil, si la gente sabe cuáles son las reglas de acentuación. Exactamente. O sea, nadie va a saber absolutamente nada. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Pues escriben con mayúsculas, no tienen acentos y ya está. Se acabó. Y se acabó. Entonces, eso fue pues un descubrimiento para mí en ese momento, porque no sabía cuál era la razón. Por ejemplo, a finales de los años 70 todavía, hubo quienes hacían las actas de nacimiento a mano, sí. Y entonces ahí sí llevan tilde, pero si no, nada. O sea, incluso yo pienso ahora, llegamos a Marte, o sea, tenemos vuelos comerciales a la Luna y no podemos poner acentos sí. en las actas de nacimiento. Y pues ya, o sea, pasó, hice ese texto y me acuerdo que hablé en ese momento con la Federación Mexicana de Fútbol para saber qué onda, ¿no? Y me dijeron, oye, no, pues, ¿sabes qué? Que es que los registramos con el pasaporte. Y el pasaporte no tiene acentos. Y yo, claro, no tiene acentos porque es parte de un convenio internacional que hay en muchos países, sí. ¿no? Para que se pueda leer tu pasaporte en todos lados. Y yo, pero eso no quiere decir que los nombres no tienen que llevar acento. Y entonces era un intercambio de correos ahí, que un día el jefe de prensa me dijo, Paulina, te prometo que antes del Mundial van a tener acentos las camisetas. Y yo honestamente dije, ay, obvio, ya este hombre está harto de mí. Ya, sí, ya no más digo, ya no nos digas más, Paulina, bye. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que justo antes de que empezara el Mundial, el primer partido de preparación que tuvo la selección varonil, pues que salen con acentos. No, pues fue una joya, la verdad. Joya, o sea, sí, total, claro. así como que ya obviamente quise mucho esa selección. Además fue la selección en la que México le gana a Alemania, sí. ¿no? O sea, como que todo era muy precioso y ya después ya se cayó todo. Ya. Entonces, entraste full ahora sí. Y ya estuvo, pero eso fue en 2018. Y pasó que después llega 2019 y en 2019 desde Nueva York nos dicen, oigan, estamos haciendo una súper cobertura del Mundial Femenil. Como sabemos que en México les gusta mucho el fútbol, queremos que traduzcan todo, ¿no? Sí. Y yo así como, hermano, nos gusta, o sea, aquí a todo mundo le gusta el fútbol varonil, pero nadie ve fútbol femenil, o muy pocas personas ven fútbol femenil. En ese entonces la liga tenía ya 2 años, pero pues era chiquitita, ¿no? Sí. O sea, sí era como, pues sí, como, pues muy limitada. Sí, muy de nicho, exactamente. Y entonces, me acuerdo que mi jefe como que dijo, pues a ti te gustaba el fútbol, ¿no? Entonces ahora le vas. Y empecé a editar todas esas historias que las hicieron los reporteros allá en Nueva York de las jugadoras que estaban en el Mundial de Francia. Y la verdad que cuando leí las historias me enamoré. O sea, sí me pareció increíble las historias de todas estas mujeres a las que, pues obviamente a la mayoría les dijeron que no podían, que este no era su espacio, que qué hacían ahí, que era de machorras, que bueno, o sea, todo lo que a ti se te ocurra. Y como todas se habían sobrepuesto y habían dicho, oye, claro que no, por supuesto que voy a jugar fútbol femenil. Y eso me llevó a decir, pues voy a ver un partido, ¿no? De los del Mundial. Estaban pasando en tele abierta en ese entonces. Y me acuerdo que vi el partido y dije, no puede ser posible que nadie esté hablando de esto. O sea, juegan increíble estas jugadoras, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que mi esposo llegó y me dijo, bueno, pues a ti te sigue un chorro de gente por la lengua, por la ortografía, por todo. Sí. Pues ponlo tú. Le dije, tienes toda la razón. Y empecé a tuitear eso, o sea, los artículos que sacábamos, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de Wendy Renard, que es bueno, ya ahora ya no, pero era la capitana de Francia, durante mucho tiempo fue la capitana de Francia. Ella nació en Martinica y de Martinica se la llevaron a la selección de Francia. Y es todo un emblema, no nada más de Francia, sino del Olympique Lyonnais, que bueno, ya es también uno de los equipos que más gana en Francia y que tiene ahí el apoyo de la superpoderosa Michelle Kang. Sí. Y entonces, bueno, me acuerdo que a mí eso me sorprendió mucho y ponía así, yo, pues hoy juega Francia contra Países Bajos, ¿no? Y entonces no se lo pierdan a tal hora, no sé qué, y aquí está la historia de Wendy Renard, que viene de Martinica, no sé qué. Y también la historia de Shanice Van de Sanden, que quién me iba a decir que Shanice Van de Sanden iba a acabar jugando en la Liga Mexicana, pero bueno, en ese momento así fue. Y entonces, pues mucha gente me empezó a identificar con fútbol femenil y ahí como que me nació el compromiso de decir, o sea, hay pocas personas que están hablando de fútbol femenil, yo quiero ser una de esas personas que sume para que se hable cada vez más de fútbol femenil. Y así me encanta. Y así estás. Y así fue. Oye, y hablando justo de todo esto, muchas personas prefieren quedarse fuera de la conversación, ¿no? O sea, si no saben de fútbol en su momento, si no conocen la liga femenil, si no, dicen, mejor yo me quedo fuera, no me empapo. Ni me meto. Sí.
¿qué les dirías tú con esta experiencia que tuviste de decir, que te cambió completamente hacia dónde el rumbo de lo que ibas a hacer? De pues empápate de la conversación y ve, sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes saber para así opinar? Pues mira, yo sí creo que les invitaría, de verdad, sobre todo a que le dieran una oportunidad al fútbol femenil. Yo, o sea, lo que te decía, a mí sí me pasó que me harté del fútbol varonil, me parecía ya que no me gustaba, que no era un deporte que disfrutara, no me veía yo, por ejemplo, en los estadios, no veía que yo fuera parte de esa conversación, ¿no? Y cuando llega el fútbol femenil, pues me doy cuenta de que se puede disfrutar el fútbol. Y a mí eso me pareció precioso, o sea, como que dije, no puedo creer que este espacio, no un estadio o simplemente seguir una liga desde tu casa, desde donde tú quieras, que me pareció un espacio que no era para mí, pues resulta que sí es para mí, ¿no? Y que además creo que hay muchas mujeres que se encuentran ahí, pero no nada más mujeres, ¿eh? También hay una gran audiencia de hombres que sigue la liga femenil. Y yo les invitaría porque sí me parece que es una forma, pues quizá más auténtica de vivir el fútbol. La mayoría de las jugadoras que están ahí son personas que pues han luchado mucho para estar en donde están, saben que lo que tienen no es sencillo, que la oportunidad que tienen es pues de 1 en 1 millón, entonces me parece que la aprovechan mucho. Y la verdad es que se vive un ambiente más familiar, o sea, es más, o sea, yo lo veo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y para mí pues no me había dado cuenta que era muy importante que si un día yo decía, oye, yo quiero ir al estadio, me quiero llevar a mi hijo, pero me quiero ir sola yo con él, que no sea una limitante, por ejemplo, mi seguridad o la seguridad de él, ¿no? O sea, que podamos ir tranquilos, no sé, si vamos a un Pumas América y mi hijo que le va a la América llegue con su playera del América, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro. O sea, eso en varonil sería impensable. Y en cambio resulta que en femenil, pues es de lo más normal, ¿no? Y entonces creo que ese tipo de espacios que parecía que no eran nuestros o que habíamos perdido, pues resulta que están ahí y que no, hay muchas personas que o no los conocen o ni saben que existen y que pues a lo mejor podrían encontrar ahí una linda comunidad, ¿no? Que yo creo que eso también es una de las cosas que a mí me gusta mucho del fútbol femenil, esa comunidad que hay alrededor de este deporte que es muy distinta a la que existe en el fútbol varonil. Sí, y es un tema que yo creo que como, digo, aquí hablamos mucho del término señora, pero yo creo claro. que, sí, yo creo que las señoras también, si viéramos más este tema del fútbol femenil, tal vez sí nos gustaría más, o sea, creo que te abre una conversación distinta y ves a las jugadoras con otro ojo, ¿no? Claro. No es lo mismo que ver el varonil. No, para nada. No, es otra historia. Y también te das cuenta como de, o bueno, no sé, a mí me pasa que me da mucho coraje luego que digo, ¿cómo todavía nos falta tanto por hacer, ¿no? Sí. O sea, y obviamente digamos que lo evidente es irnos a los sueldos, ¿no? O sea, los sueldos de las futbolistas no tienen ni punto de comparación con los de los futbolistas. Sí. Pero más allá de eso es todo. O sea, por ejemplo, desde la investigación. No se hace investigación sobre las mujeres, como pasa en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la cuestión cardiovascular todo está medido a partir de los hombres, pero no de las señoras, que necesitamos que también midan qué onda con nosotras. Todo lo que tiene que ver con menopausia, por ejemplo, tampoco hay investigación de eso. Bueno, pues esto también pasa con las futbolistas. O sea, hay una lesión muy puntual que se llama rotura del ligamento cruzado anterior. Esa lesión es muy común en los hombres y normalmente es difícil la recuperación, son 9 meses mínimo fuera de la cancha, o sea, es complicado. Bueno, por cada futbolista hombre que se lesiona, se rompe el ligamento cruzado anterior, hay 6 mujeres que se rompen el ligamento cruzado anterior. Sí, es una cosa brutal. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que apenas ahora están empezando a hacer algunas investigaciones. ¿Cuál fue el primer foco? Evidentemente la menstruación, ¿no? O sea, como que fue lo evidente y dijeron, no, pues sí, esta es la mayor diferencia. Pero hay 1000 cosas, o sea, desde el entrenamiento, desde la alimentación, desde qué descanso les das a las jugadoras, desde el tipo de calzado que utilizan, porque muchas durante mucho tiempo han usado calzado que está hecho para pies de hombres, no para pies de mujeres. Claro. O sea, tantas cosas que te digo, o sea, como que creo que hay tanto por hacer todavía en el fútbol femenil que también eso, pues a mí es algo que me emociona y me inspira, ¿no? O sea, como el saber que hay muchas cosas que pueden cambiar. Sí, es la espinita que te mueve todo. Exacto. Oye, y cada mundial, creo yo, que abre diferentes conversaciones, ya sea varonil, femenil, como sea que lo veamos, abre muchas conversaciones y unas suceden en la cancha, otras fuera de ella. Sí. ¿Qué tema o qué conversación te emociona más que sucede este año en particular con el tema del mundial que estamos por presenciar? Que estamos a punto de vivir. Pues yo creo eso, que regresa a México, ¿no? O sea, creo que tener un mundial aquí, pues creo que parecía que iba a generar más emoción y eso ha sido un descubrimiento, ¿no? O sea, creo que no
yo todavía no siento que haya tanta emoción por el Mundial. O sea, no sé, cuando fue el último, en 86, yo tenía 6 años y pues no tengo como mucha noción, pero sí me acuerdo que alrededor todo era como una fiesta, ¿no? O sea, y que quién podía ir al partido y estuve en tal partido, no sé qué, o sea, como que era una conversación muy común. Y en cambio ahora siento que se ve muy lejano, o sea, a pesar de que va a ser aquí, a pesar de que son pocos partidos, hay que decirlo también, los que nos toca aquí en México, pero a pesar de que va a ser aquí, no hay ese tipo de emoción y a mí eso es una de las cosas que me llama la atención. O sea, no sé si sea esta cuestión de que no se hace todo el mundial aquí. Yo creo que uno de los factores grandísimos es la inaccesibilidad para los boletos, ¿no? Son carísimos y reales, ¿no? La mayoría de las personas no puede pagar esos boletos. Entonces, evidentemente, eso te aleja del momento, ¿no? Y además, añádele que, pues, como que con la selección hay como cierto amor-odio, ¿no? O sea, como que primero decimos, no hace nada bien o nada, pero te aseguro que, o sea, en el momento en que caiga el primer gol y haya la primera victoria, el ángel va a estar a reventar y vamos a celebrar y obviamente... Claro, esto es México y vamos a estar súper felices. Sí. O sea, eso nos pasa así todo el tiempo. Pero sí, creo que es un momento raro. O sea, sí, yo me esperaba esto, que hubiera más emoción, que hubiera más alegría, este rollo de tener aquí el mundial, de recibir a la gente. Pues creo que esto va a ser muy caótico. Sí, lo estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo en carne propia, gracias. Sí. No, y yo pienso... Digo, ahora que me lo estás mencionando, ¿crees que es un tema más de que se comercializó demasiado la palabra mundial, la palabra, lo que representa? O sea, está demasiado hecho ajeno a nosotros, a una realidad, al día a día. Y justo lo que dices, están carísimos los boletos, muy difícil. O sea, más bien la gente que va a ir, tal vez ni siquiera la mayoría son mexicanos. Exacto, o no les gusta el fútbol. O sea, va a ser más una cuestión de, estoy aquí en el partido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas marcas que acabaron comprando boletos y entonces están viendo cómo reparten esos boletos. No necesariamente con la gente que a lo mejor sí tiene, no sé, como una conexión más fuerte con el fútbol, ¿no? Sí creo, estoy completamente... consciente y creo que, y de acuerdo contigo con que es una cuestión de mercantilización a tope, o sea, es impresionante, ¿no? Y entonces vamos a subir ahora el número de equipos que hay, entonces son más partidos, son más países, obviamente son, pues, en teoría más inversión, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que están viendo? Y bueno, eso ha pasado en Estados Unidos, no sé si nos llega a pasar aquí en México, que los boletos no se están vendiendo. Sí. Entonces, si no se venden los boletos, pues hay que bajarles el precio, hay que ver cómo entra la gente. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos sí es verdad que ha crecido mucho futbolísticamente hablando, pero tampoco es un país en donde el fútbol se viva como se vive aquí, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, sí creo que van a tener que replantear, aunque no lo sé, porque el señor Infantino y la FIFA deciden como que cada vez van a meter a más equipos, ¿no? Y es lo que decimos, bueno, en una de esas ya el mundo entero va a participar en el Mundial y ya van a ser, no sé, vamos a tener 2 meses de partidos y no sé si la gente quiera vivir algo así. Sí, no lo sé. Es demasiado. Oye, y hablando un poquito de lo que me decías, pues de todo lo que te inició esta trayectoria dentro del fútbol, has hablado mucho de que las palabras te ayudan a construir diferente, ¿no? Sí. O sea, como a cambiar ciertas estructuras y demás. ¿Qué pasa para ti cuando una niña escucha la palabra futbolista, imaginándose que ella pues puede llegar a ser una futbolista? Ya no nada más es el hombre. Sí, el hombre. O sea, mira, me lo dices y se me pone la piel chinita. Sí. La verdad. No, a ver, yo creo que eso es lo mejor que nos podría pasar. O sea, incluso, por ejemplo, con la palabra fútbol, ya ni siquiera te veas a futbolista. O sea, si yo te digo, no, si la selección nacional de fútbol, tú piensas inmediatamente en los hombres. Sí. O sea, es como si todavía no creáramos ese espacio para que llegaran ahí las mujeres. Sí. Entonces sí creo que ojalá en algún momento lleguemos a ese punto en el que yo te diga futbolista y tú puedas imaginarte una mujer sin tener que pensar primero en un hombre, ¿no? Digo, a un hombre, pero que la mujer no esté completamente descartada. Sí. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esta cosa espantosa que a mí no me gusta, pero hay que hacerla, que es la de fútbol varonil y fútbol femenil, ¿no? O sea, también crear ese espacio para el femenil porque, pues esto, tú dices la palabra fútbol y la gente piensa que solo es de hombres, ¿no? Y solo vienen hombres a tu mente y es como si solamente existiera todo lo que tiene que ver con el varonil. Entonces, bueno, ya ahora yo hago el ejercicio, esperando que en algún momento no sea necesario hacerlo, pero sí hago el ejercicio de decir fútbol varonil y fútbol femenil, ¿no? Sí. O sea, siendo la marca también del varonil para decir, bueno, a ver,
O sea, existe ese, pero también existe este otro, ¿no? Y espero, de verdad, de todo corazón, que un día digamos fútbol y tú sepas perfectamente, no, porque yo te voy a decir, ay, no sé, el Mundial de 2019, y tú vas a decir, claro, el Mundial de Francia 2019, en donde ganó Estados Unidos y Megan Rapinoe fue la figura de ese torneo. Sí. No te tengo que decir yo, sí, el Mundial femenil de 2019, porque mucha gente te dice, ay, claro que no hubo ningún Mundial en 2019. Sí. No, pues no hubo un varonil, pero femenil por supuesto que hubo, ¿no? Entonces sí, creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Las palabras sí, sin duda, nos ayudan muchísimo a crear realidad, nos ayudan a crear conceptos, a pensar las cosas distintas. Entonces yo sí le apuesto mucho a esas palabras, ¿no? A nombrar, por ejemplo, en femenino, también todas esas posiciones, las profesiones que normalmente no se ejecutaban por mujeres, ¿no? Desde árbitra, portera, delantera, directora técnica, auxiliar técnica, o sea, todas esas profesiones o esas posiciones en el terreno de juego, pues si las hace una mujer y que alguien que se identifique en género femenino, pues evidentemente se tienen que utilizar en femenino, ¿no? Claro. Y no es ninguna ciencia extraña, ni mucho menos, es pura gramática, ¿no? Lo que aprendimos en la primaria, que no nos acordemos sea otra cosa. Sí. Pero, pues es pura gramática, ¿no? Entonces creo que ahí sí es un trabajo constante en todos lados, ¿no? De seguir pues como poniendo ahí ese puntito, ¿no? Como decir, a ver, pues es en femenino, ¿no? Y existe esta posición también en femenino, ¿no? Incluso dentro de los medios de comunicación. Es raro, ¿no? Ver a muchas mujeres dentro del ámbito deportivo, ¿no? O sea, la función que durante mucho tiempo llevaron a cabo las mujeres, pues era una más como de adorno, ¿no? Sí, ay, sí. Pues aquí te tengo así y ya. Bonita. Ajá, exacto. Y en cambio hoy tienes, no sé, a una Desiree Monsiváis, que fue jugadora de Rayadas, que fue campeona con Rayadas, que está siendo analista de fútbol en ESPN, por ejemplo, ¿no? Y es espectacular cómo lo hace. O tienes a una Majo González, que está narrando partidos ahorita de varonil, pero en algún momento también narró de la Champions femenil, y hoy se acaba de convertir en la primera mujer en habla hispana que narra una final de la Champions, ¿no? Sí. O sea, empieza a ver ese tipo de espacios y empieza a ver gente que también dice, mira, sí puede. Sí, está terrible, puede. Está terrible que te diga eso. Pero para muchas personas es que parecía que las mujeres no podíamos hablar de fútbol de ninguna manera, ¿no? Sí. No, y creo que yo tengo una hija, mujer. Ajá. Y algo que creo que sí es importante que se empiece a ver representado, porque, por ejemplo, ahorita que sacaron el álbum, ¿no? Y todos son hombres. Uh-huh. Como que todos sus amigos están juntando las estampas, uh-huh, y ella quiere ser parte de la conversación, claro, pero sí me dijo, ¿y por qué solo es de hombres, no? Sí. O sea, ¿por qué no hay un álbum de futbolistas mexicanos? O sea, no mexicanas, futbolistas mujeres. Exacto, sí, ajá. Y sí siento que hay un espacio muy grande de crecimiento en donde las niñas necesitan verse representadas en todos los ámbitos, ya sea fútbol, ya sea lo que sea. O sea, la mujer presidenta, la mujer que haga lo que sea, pero que sí que no se sienta una limitante el ser mujer. Exacto. Totalmente. Entonces, no, y es verdad. Digo, ya creo que no sé, ya no le va a tocar a Panini hacer el mundial que entra, pero dile a tu hija que en Brasil en 2027 va a haber álbum de futbolistas mujeres, así que le ayudamos a juntar su álbum. Exacto. Porque sí, es real, o sea, es real lo que dices. O sea, al final creo que si una niña puede ver a una científica, a una ingeniera, a una doctora, o sea, como a cualquier persona, pero dice, mira, yo podría hacer eso. Sí, yo creo que eso te hace toda la diferencia. Sí, ya no hay una limitante en tu crecimiento en que te digan tú no puedes, ¿no? Que ese es un poquito de cómo crecimos. Exactamente. O mucho. Sí. Y también, de cierta manera, creo que es un tema importante, es esta idea de pertenecer a algo también, porque pues queremos pertenecer a la conversación, claro, y queremos ser parte de quién está incluido, quién se siente que tiene que pedir permiso para entrar. Entonces, ¿qué aprendiste sobre pertenencia a partir de tu propia, o sea, de todo lo que has vivido, de tu propia historia, de todo este proceso de cambios del tema del fútbol, de las palabras en general? Pues mira, de todo, he aprendido de todo, pero yo creo que uno de los mejores momentos, o digamos uno que así guardo en mi corazón y que ya fue así como el clic total con el fútbol femenil, fue la primera vez que las Pumas jugaron en el Estadio Olímpico Universitario. Eso pasó el 14 de marzo de 2020, 2 días antes de que nos mandaran al confinamiento. Sí. Pero pasó también justo en este marco en el que el feminismo estaba, o sea, la lucha feminista estaba con todo. Y no sé si te acuerdas que hubo la manifestación del 8M, que fue grandísima. Fue así como la primera muy grande, ¿no? Y como que el sentimiento de que el feminismo estaba así realmente cambiando las cosas y que se estaban abriendo espacios y que se estaban logrando, pues, cambios, ¿no? Yo creo que
enganchó muy bien también con lo que estaba pasando, por ejemplo, en Pumas, que Pumas era el único equipo de la Liga Femenil que no había jugado en el estadio. El único. Sí. Ajá, ¿y cómo lo puedes creer? Las universitarias no era posible, ¿no? Sí. Y entonces deciden, en el marco del Día Internacional de la Mujer, abrir el estadio para que las mujeres vayan y jueguen ahí. Entonces llegaron al estadio, pues llegamos varias personas, es uno de las mejores asistencias que ha tenido ese estadio porque se regalaron los boletos, sí, o sea, está bien. Pero yo creo que la comunidad que se creó ese día, o sea, la gente que estaba ahí, que quería verlas a ellas jugar, fue una cosa preciosa. O sea, el partido fue malísimo, ¿eh? O sea, quedó un 0-0 Cruz Azul, o sea, terrible, adiós. Sí. Pero el ambiente que se creó y esta parte de decir, oye, es que no sabes qué bonito, porque además yo iba con con un grupo de mujeres que crearon en ese momento una barra, y esta barra pues tenía muchos cánticos o muchas porras que eran realmente para animar a todas las futbolistas, ¿no? O sea, estas son las mujeres que crecí queriendo ver, no sé, desde aquí, o sea, cantando igual, o sea, varias cosas que no era como que apoyaran solamente a las Pumas, sino era a todas las mujeres en general porque estaban ahí, porque estaban jugando. Y fue una cosa preciosa cómo empezó la gente a decir, oye, yo también me puedo unir y yo también puedo lanzar este cántico y tienes así, a ver, dímelo para que me lo aprendan. O sea, me acuerdo que fue una cosa preciosa. O sea, y ese es justamente como el espacio que creo que encontramos quienes de repente llegamos así al fútbol femenil y a mí eso me llena mucho. No sabía que me iba a llenar, no sabía que era una cosa que yo quería o que buscaba, pero el formar parte de una comunidad así, la verdad es que es súper bonito porque es como que te entiendes perfectamente con estas otras personas, tienen pues obviamente los mismos gustos, a lo mejor le vas a otro equipo, pero una cosa que pasa en el fútbol femenil que no pasa en el varonil, pero que sí sucede en el femenil, es que mucha gente tiene corazón de condominio. Entonces, a lo mejor tú le vas a un equipo, pero igual puedes apoyar a 3 más. O sea, no es como que eres exclusiva de uno solo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que eso también me parece un cambio en cómo se vive el fútbol desde el fútbol femenil. Entonces, bueno, no sé, ese momento. Ese momento, sí. Oye, y en ese momento siento que justo pues, se cuestionó algo que ya estaba establecido, ¿no? O sea, es decir, se abrió la cancha, se abrió el momento. Entonces, ¿cómo, más bien, qué aprendiste observando cómo reaccionaba la gente que estaba ahí, que quería estar ahí, cuando alguien cuestiona algo que ya estaba establecido? Sí, pues justamente eso, ¿no? Que hay muchas personas que lo están cuestionando, pero a veces no se animan, ¿no? Y se entiende, ¿no? No es sencillo a veces cuestionar o levantar la voz cuando pues tú no estás de acuerdo con algo que está sucediendo y que todo el mundo da por sentado que así tiene que ser, ¿no? Sí. No es sencillo, pero cuando te encuentras que hay más personas que piensan igual que tú, me parece que es muy lindo, o sea, porque justamente dices, a ver, no soy la única, no soy, no tengo que ser la mártir aquí para levantar la voz. Si lo tengo que ser, pues lo seré, ni modo. Pero entonces te das cuenta que hay más, ¿no? Y eso a mí me parece súper bonito. O sea, como esa parte de decir, a ver, tenemos voz, tenemos agencia, tenemos poder de cambiar la situación, hagámoslo. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué nos quedamos siempre de brazos cruzados como, güey, pues es que así es la cosa? Sí. Y siento que justo ahorita vivimos en un momento donde nunca habíamos tenido tanta información disponible. Y al mismo tiempo tantas dudas de qué tenemos que hacer con esa información que se nos da. Entonces, pues tú como periodista, ¿qué te preocupa más? ¿La desinformación o la falta de curiosidad de la gente y de cómo...? Híjole, siento que va una por la otra. Yo creo que me preocupa, más que estas dos cosas, me preocupa la falta de ojo crítico, ¿no? Okay. O sea, ¿en qué lo veo? Pues como te decía, tengo 2 hijos, ¿no? Y tienen acceso limitado a internet, sí. Lo que se puede, pero bueno, cuando entran, pues luego veo que dicen unas cosas con una seguridad, ¿no? Así, no, es que esto es así, ¿no? Desde, no sé, mi hijo ahora está con que quiere tomar omega, ¿no? Sí. Omega 3 porque vio un video de que el omega 3 es buenísimo para la concentración. O sea, sí, pero a ver, ¿a qué edad? ¿En qué cantidad? ¿Tú lo necesitarías? O sea, ¿por qué lo necesitarías? Fuiste con el doctor, el pediatra te dijo, ay, sí, tienes que tomar omega 3. O sea, como que no hay mucho cuestionamiento y eso es realmente lo que me preocupa, porque al final esa es, digamos como que esa es la raíz tanto de la falta de curiosidad como de la desinformación, ¿no? O sea, el que te creas cualquier cosa sin cuestionar nada, ¿no? O sea, y hay gente que a lo mejor hace... Bueno, no quítale a lo mejor. Hay gente que hace muy bien su trabajo, que investiga, que te presenta, que no sé, con el estudio tal, no sé qué. Pero
hay muchas veces en las que ya nos vamos nada más como el de, ay, no, pues yo usé esta crema y entonces ahora te la recomiendo a ti. Sí, Porque sí. si tú tienes manchitas te va a servir, pero no sabemos, ¿no? O sea, no sabes los casos, no sabes si realmente esa crema, o sea, funciona o no funciona, o sea, como que nos creemos todo y eso también a mí me preocupa. O sea, sí creo que tenemos que ser... que buscar ser este juicio crítico para toda la información que recibimos, porque es una joya, ¿eh? O sea, tener tanta información hoy me parece maravilloso, pero hay que saber distinguir cuáles son las fuentes confiables. Sí, completamente de acuerdo. Y mantener ese juicio, pero al mismo tiempo mantener la curiosidad de pues querer seguir viendo y querer seguir aprendiendo y mantener como esta chispa viva, ¿no? O sea, sí, pero ¿sabes qué? Eso siento que está, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor yo creo que estoy rodeada por mucha gente que es así, ¿no? O sea, que tiene esta curiosidad y sobre todo como que ahora es tan fácil, ¿no? Tener esta información que creo que, pues sí, la curiosidad se alimenta fácilmente, ¿no? Pero eso, el ojo crítico. Y justo, pues ahora que estamos platicando, siento que esa curiosidad fue lo que te llevó a ir de un mundo de textos total a un mundo completamente diferente que te llevó a entender el mundo, pienso yo, de otra manera, ¿no? O sea, como que las palabras en tu trabajo aparecen casi que una, pues como forma de entender todo lo que está sucediendo, leer a tu alrededor, ¿no? Y poderlo expresar. Sin duda, no, tienes toda coca y razón. No, real, o sea, incluso antes las palabras, ¿no? O sea, ya a mí me gustaba, siempre me gustó, fui esa ñoña que amaba analizar oraciones de sujeto, predicado, adverbio y el adjetivo y el complemento, o sea, eso me encantaba. Pero ya después fue, o sea, pasado el tiempo, fue justamente esa curiosidad la que hizo como mucho más grande el amor que tengo por la lengua, por las palabras, por la forma en la que lo utilizamos, el lenguaje. O sea, me parece que es impresionante todo lo que podemos hacer a partir de palabras y que a veces no le damos esa importancia, ¿no? Siento que eso. Y ya luego pues llegó el fútbol femenil y otra vez. Y otra vez, venga, vámonos. Sí, pero sí, curiosa, soy bien curiosa, sí, toda la vida. ¿Y recuerdas algún momento en tu crecimiento y demás que entendiste realmente el poder que tenían las palabras o su Ay, pues fuerza? sí. Mira, ahí te va. Esa es una historia que parece triste, pero no es triste. Sí. A los 17 años me amputaron la pierna derecha. Tuve cáncer en la rodilla y me amputaron la pierna derecha. Y me acuerdo que obviamente la palabra con la que se referían a lo que me quedaba era muñón y yo odiaba esa palabra. O sea, ahí fue como un momento en el que dije, ¿cómo las palabras te pueden cambiar todo, no? O que la gente me llegara y me dijera, es que tú ahora eres inválida. Y yo así como, ay, no, sí. ¿no? O sea, no nos damos cuenta a veces del poder que tienen esas palabras, ¿no? Claro. Y ese fue el momento en el que yo hice así como el clic y dije, yo no voy a usar muñón. Y entonces durante mucho tiempo, digo, y fue parte, digamos, de mi proceso de duelo y de sanación y demás, no usar la palabra muñón. Ahora la puedo usar, ya no tengo ningún problema. Pero en ese momento lo evadí por todos los medios. O sea, le cambié el nombre, le puse Buslin, o sea, le puse todo lo que tú quieras, pero no quería usar la palabra muñón porque me parecía horrible. Sí. O decir amputar, ¿no? Amputar también me parecía horrible y era una cosa dolorosísima para mí, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, obviamente ya está muy trabajado, muy aceptado, muy abrazado, ya no tengo realmente un problema. Pero ahí fue cuando dije, sí es verdad que las palabras te pueden cambiar. Sí. Completamente cómo estás viviendo algo, ¿no? O sea, dirías que esas palabras que cambiaste fueron tu acompañamiento para vivirlo diferente. Total, ¿no? Absolutamente. Así. Sí. Y fue lo que me ayudó, digamos, como a tratar de sobrellevarlo durante un tiempo y ya después se fue un poquito... pues alivianando, trabajándose. Sí. Y ya entonces ya estuvo, ¿no? Pero sí, o sea, ahí fue realmente cuando dije, órale. Y sea, cuando tú lo hablabas con estas palabras diferentes, ¿cómo sentías la reacción? O sea, Pues como que, mira, la gente no sabía cómo reaccionar de todas formas. Siento que es muy difícil para cualquier persona reaccionar a cualquier discapacidad, ¿no? Ya sea que hayas nacido con ella o que la hayas adquirido. Entonces realmente como que la gente se quedaba en shock de todas formas, ¿me explico? O sea, no era tanto porque yo cambiara las palabras ni mucho menos, sino era como que no sabían cómo tratar el tema, ¿no? Y pues no sé, como que sí, yo creo que para muchas personas fui la primera persona sin una pierna que conocieron, entonces como que era como de, les daba el trauma de todas formas, ¿no? Entonces, vean. Pero sí, nada, o sea, creo que igual era más para mí que para las personas que estaban alrededor. Claro, ¿te ayudó? Sí. ¿Fue tu Sí, me ayudó, acompañamiento? Yo les agradezco mucho a las palabras que me acompañaron. Sí, oye, y aquí en particular, en la casa de la señora, siempre me interesa preguntar y saber cómo cada mujer construye su relación con la palabra señora, ¿no? Ajá. Sí, no, realmente, porque creo que en nuestro país es un estereotipo
muy marcado con esa palabra. Entonces, de acuerdo. ¿tú cómo te sientes con la palabra señora? Yo amo la palabra señora. A mí me encanta que me digan señora. Me costó porque me empezaron a decir señora como cuando tenía como 26 años. Sí, Entonces yo decía, pero ¿cómo si yo soy una jovenzuela? ¿Cómo me dicen señora? Pero la realidad es que también, conforme fue pasando el tiempo y empecé a aprender más de las palabras, por ejemplo, odio la palabra señorita. La odio. Sí. La odio. Me parece lo peor, o sea, porque básicamente te califica si tienes a una persona a tu lado o no tienes a una persona a tu lado. O si tuviste relaciones sexuales o no has tenido relaciones sexuales. O sea, ¿por qué una palabra me tiene que andar calificando si sí o si no? Sí. Entonces yo soy promotora de la palabra señor. O sea, a mí me encanta que digan señora. Siempre decimos señor, pues digamos señora, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no? Les cuesta mucho trabajo a muchas mujeres que yo conozco, precisamente por eso, ¿no? Porque es como el de ya, eres una persona vieja. Sí, con responsabilidades. Sí, exacto. Justo. Y no, o sea, al contrario, yo creo que cuando eres señora es cuando tienes más poder. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y qué tipo de señora sientes que eres hoy? Digo, yo te veo como una señora desafiante, una señora que mueve el mundo, pero tú, ¿cómo te ves? No, hombre, gracias, qué bonito. ¿Cómo me veo? Pues no sé, como una señora cuestionante también. O sea, sí trato de cuestionar muchas cosas que están dadas por sentado, y creo que eso a veces a la gente no le gusta. Sí. Eso a veces a la gente no le gusta, pero también trato de ser una señora alegre. O sea, trato de que no, o sea, a pesar de todo lo que hay alrededor, ¿no? De que sabemos que la cotidianidad luego nos pesa, ¿no? Desde no sé, las criaturas, el trabajo, la familia, las amistades, ¿no? O sea, como que creo que son demasiadas pistas de decir con las que andamos. Pues trato por lo menos a veces ponerle cara buena. Obviamente no siempre me sale, ¿no? Pero también abrazo esa parte de señora desesperada de... Sí, por favor, párenle tantito. Y eso, o sea, creo que sí, al final, pues no sé, también soy una señora muy apasionada. Cuando algo me gusta ya me meto así, directo. Sí, entonces, completamente. Yo pienso, entre muchas otras cosas, que ser señora es aprender a cuestionar, a preguntarnos las cosas. Muy bien. A entender que cambiar de opinión no es una contradicción, sino que todos los días podemos cambiar de opinión y darle la vuelta. Sí. Y es una señal de que todos los días seguimos aprendiendo sin importar nuestra edad, sin importar que nos digan señora a los 26 o a los 35 o a los 50, acuerdo, ¿no? O sea, de acuerdo. estamos... Sí, ya hay que quitarle el componente de edad, no tiene nada que ver. Justo. Siento que es una cuestión de poder, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Paulina. A ti, señora. Terminamos con una plática de mucho poder, de saber que podemos en una temporada de fútbol. Sí. Y pues tratar de impulsar justo de que estos estereotipos con los que crecimos y vivimos cambien, ¿no? Exacto. Y tratar de hacer eso. Entonces aquí estamos. No, gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Espero que a todos les haya gustado muchísimo y nos vemos pronto con otra conversación. Listo.